Soñó con llegar a lo más alto del deporte nacional, el fútbol. Nació en la colonia Santa Luisa, en la zona 6. Era pequeño de estatura, con las piernas un poco combadas, de musculatura fuerte. Desde niño se distinguió por ser el mejor en las chamuscas del barrio. Luego pasó al campo, donde con los mosquitos llamaba la atención. A pesar de su corta estatura, sus fuertes piernas le permitían saltar más alto que aquellos que habían crecido más que él. Por la forma como se movía, le pusieron de apodo Carro. Era como un Volkswagen, de esos llamados escarabajos que en esa época inundaban las calles aún medio vacías de la capital. Su mayor anhelo, como ocurría con todos los niños de la colonia, era jugar con un equipo de la Liga Mayor, aparecer en los periódicos, en la televisión. A lo mejor así se saldría de la pobreza de un hogar con muchas dificultades, donde junto a sus 6 hermanos integraban ese hogar formado por unos padres que llegaron de Uspantán, Quiché. Todos lo querían tener en su equipo. Cuando hacíamos las chamuscas, el primero que era seleccionado para jugar era Carro. Y desde ese momento sabíamos que, si no estábamos a su lado, nuestro equipo perdería. Solo su presencia era ya sinónimo de ganancia. Callado, no gritaba ni alegaba por una jugada chuca en su contra. Él tan solo quería ganar y hacía que todos se pusieran a su misma altura en cuanto a la pasión. Disfrutaba con una pelota en los pies. Se transformaba cuando jugaba fútbol. Todas las miradas se las llevaba aquel petizo redondo y fuerte. Su piel morena sudaba a mares mientras corría en la delantera buscando el arco rival. No era bueno en los estudios. En la escuela pasaba los años raspadito, pero no le preocupaba. Nos decía que él había nacido para vivir en una cancha de fútbol y no en un aula en la escuela, menos en la universidad. Como era un buen muchacho, todos lo ayudaban con las tareas e incluso en los exámenes existía algo así como un pacto. Había que ayudar a que Carro pasara de año. Incluso los maestros se hacían un poco los locos cuando se daban cuenta que alguien le daba las respuestas a más de una de las preguntas del examen. Creció feliz, sin mayores preocupaciones. Sus padres amaban a sus hijos y eran buenos ejemplos para esa prole de patojos que deambulaban por su humilde casa, construida primero con láminas, después fue de lepa y finalmente lograron construirla de adobe. Carro era el cuarto de los hijos y sus padres lo adoraban. A lo mejor lo hacía sentir orgulloso de que en el campo todos hablaran maravillas de su patojo. Decían que tendría un futuro brillante jugando para Municipal o Comunicaciones. A Carro le daban muchos privilegios en la casa. Era el que mejor comía, le compraban las mejores ropas, tenía los mejores zapatos de fútbol de todos los chicos del barrio. Cuando nos enfrentábamos en la chamusca del barrio, sus tenis eran los más valiosos. Su padre le construyó una habitación solo para él, cuando los señores de la vecindad le hablaron de que su hijo podría ser el mejor que el Conejo Sánchez, que jugaba para los Cremas. Un día, uno le dijo que cuando veía jugar a su hijo, le recordaba a un argentino llamado Maradona, que podría llegar a la selección nacional y que se podría convertir en una de las más grandes estrellas del fútbol nacional. El dueño de la farmacia decidió hacer un equipo juvenil, el cual llamó Deportivo Striker. Lo inscribió en la Liga de la Colonia. Compró uno de los uniformes más bonitos de ese tiempo, medias blancas, pantaloneta negra y la camisola blanca con una franja roja, igual a la de River Plate de Argentina. Los jugadores se veían todos perfectos, pero sobresalía Carro con el número 10 en la espalda. Sus zapatos nuevos de tacos de hule eran la envidia de todos los pequeños jugadores. Y como una historia perfecta, el equipo quedó campeón e invicto, con el portero menos vencido y el goleador del torneo, Carro. Su padre no cabía de gozo. Veía a su hijo como una especie de inversión a futuro. No le importaba que a los demás retoños los descuidara si su hijo futbolista lo sacaría de la colonia y lo llevaría a una vida mejor a toda la familia. Había leído de otros padres que se convertían en representantes de sus propios hijos y lograban los mejores contratos. Aunque apenas había salido de 6º año primaria, leía todo lo que le caía en las manos relacionado a jugadores con grandes contratos profesionales. Decidió que su hijo tenía que ser entrenado por un especialista, por alguien que tuviera experiencia en la Liga Mayor, un exjugador.
Carro contó luego que esa noche fue un gran lío en su casa porque su madre se oponía a que su papá se gastara los pocos ahorros en contratar a un entrenador personal para él. Decía que sus hermanos estaban divididos. Los grandes pensaban que no era justo que todo lo mejor fuera para él, aunque uno de ellos lo defendía, afirmando que si Dios le había dado ese privilegio de jugar como si fuera un brasileño, entonces había que aprovechar la oportunidad y potenciarlo para que luego ganara mucho dinero y ellos saldrían ganando. Su papá lo ponía a ver partidos internacionales, lo obligaba a tener una vida dedicada al fútbol. Carro siempre tenía una pelota con él. En el patio de su casa resonaba la pelota en la pared casi todo el día, salvo cuando se iba a la escuela. Desde la mañana hasta la noche la pelota era como su alma gemela. En la escuela ya estaban acostumbrados a ver a aquel niño cargando en una mano sus cuadernos y en la otra la pelota. Cuando el padre le contrató a su entrenador personal, la mancha de patojos iba a verlo al campo de la colonia. Eran horas de mucha exigencia física, con balón y sin él. Aquel exfutbolista armaba partiditos donde se producían grandes juegos y Carro era el objetivo de sus observaciones. Cómo pararse en el campo, cómo detener una pelota, si iba rápida o lenta, por aire o a ras de piso, cómo gambetear a los defensores rivales, la mejor forma de lanzar los tiros libres, cómo pararse mientras la pelota estaba lejos y cómo moverse al ir el equipo al ataque. Los vecinos esas tardes preferían sacar sus sillas y se armaban las tribunas improvisadas. Más de un vivo puso su venta de granizadas. Otros vendían mangos verdes, alguien más naranjas pico de gallo, con sal, chile y pepitoria en polvo. Una señora aprovechó para vender panes con frijoles, con chiles rellenos y en el otro extremo, tostadas de frijol y de salsa. Las jornadas de los entrenamientos de Carro eran una verdadera fiesta para los güiros que disfrutaban como un regalo lo que se daba en el campo de fútbol de la colonia. Una de esas tardes se acercó un representante de don Raúl García Granados, el mandamás de comunicaciones, uno de los equipos más populares del país. Iba acompañado del padre de Carro. Se colocaron a un costado de la cancha y observaron primero el entrenamiento y después el partido donde Carro hizo 4 goles. Uno de cabeza al saltar más alto que los defensas. En el otro se fue de 3 jugadores. El tercero fue de chilena y el último espectacular. Fue a traer la pelota desde su propia área y empezó a pasar uno a uno a todos los contrincantes. Algo nunca visto, sobre todo porque se trataba de un muchacho que estaba saliendo de la niñez para convertirse en la mayor joya futbolística de la colonia. A lo lejos se podía ver al padre más feliz del universo. Se sentía pleno, realizado. Cada poro de su piel sudaba ese sentimiento de ser el padre del mejor futbolista que se había visto en esa cancha allá por la zona 6. Dueño de una exquisita técnica, visión de juego, entrega, liderazgo, humildad. No escatimaba esfuerzo por ganar, siempre quería ganar. No era egoísta, pero traía en los genes eso de querer meter los goles. Desde pequeño no dejaba de escuchar que era el mejor y que llegaría muy lejos. Su padre, el primero. Aquella tarde su papá firmó en una hoja de papel todo arrugado el contrato que llevaría a Carro a las filas de las ligas menores de comunicaciones. Tendría un sueldo similar al que se le pagaba a un jugador de la mayor. Estaría rodeado de los mejores entrenadores. Se le pondría otro entrenador personal e incluso podría irse a vivir a un apartamento nuevo junto a su familia. Lo que había soñado su papá se haría realidad. Los esfuerzos hechos para que fuera futbolista habían dado sus frutos. Nada pararía aquella historia deportiva y Guatemala podría aspirar a tener al mejor jugador del mundo. Eso pensaba la mayoría cuando lo veía jugar. La cita para hacer realidad todo aquel sueño era un día lunes. Así que el sábado, los patojos de la colonia se juntaron en la mañana para disputar una chamusca en el campo. Empezó a llover y a ninguno le importó. Seguían felices mientras la lluvia los empapaba hasta los huesos. Aquel campo estaba rodeado de decenas de grandes árboles de pino, de jocote, grandes, altos y viejos. La lluvia arreció y era casi difícil ver de una portería a otra. El estruendo terrible de un rayo partió el tiempo y pareció que todo se quedaba quieto. El rayo cayó justo en medio del campo. Los que estaban cerca cayeron al suelo impactados. A poco se fueron levantando. Solo uno seguía tirado entre el lodo del campo. El grupo estaba como atontado. La lluvia seguía anegándolo todo. Un grito rompió encima del aguacero.
Carro, carro, levántate. Vos nos estás asustando, levántate. El grupo se arremolinó en torno al mejor jugador que habían visto. Pronto las lágrimas se confundieron con el agua caída del cielo cuando se dieron cuenta que el carro se había apagado para siempre.